Mis saludos, queridos amigos. Vamos a entrar inmediatamente al estudio de nuestra lección de escuela sabática que hoy lleva el título de Juzgado y Crucificado. Espero que durante toda la semana hayamos podido estudiar esta lección tan impresionante que trata acerca de los momentos finales de la vida de Jesús aquí en la tierra. La lección trata acerca de la ironía, las diferentes ironías que ocurren en este capítulo 15 de Marcos. ¿Qué cosa es ironía? Bueno, según la Real Academia de la Lengua Española, ironía es expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como una burla disimulada. Eso es ironía. Y la ironía tiene tres niveles. Hay niveles que tienen que ver, por ejemplo, con el significado. Tienen dos niveles de significado. En segundo lugar, los dos niveles están en conflicto o contrastan uno con el otro. Y el número tres es que alguien no percibe la ironía, no se da cuenta realmente de lo que está sucediendo y no sabe que él o ella es quien sufrirá finalmente las consecuencias. Así que Marcos capítulo 15 comienza con el versículo 1 diciendo que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Poncio Pilato fue gobernador de Judea entre los años 26 hasta el año 36. Se nos dice que Poncio Pilato no era un líder carismático, no era un tipo amable. Realmente sus acciones fueron vanas, causaron muchas veces consternación entre los habitantes del país. Así que el juicio de Jesús, que fue una total farsa, ¿no? Así se puede catalogar exactamente. Se utilizaron testigos falsos, se procedió de una forma totalmente irrelevante. Y pues indudablemente termina en su culminación cuando es llevado delante de Pilato para que Pilato determinara la sentencia que habría de ponérsele sobre Jesús. El propósito de los fariseos, el propósito de los líderes judíos era crucificar a Jesús, pero ellos no podían matar a nadie, ellos no podían juzgar al punto de sentenciar a muerte a una persona porque eso solamente era atribución del Imperio Romano. Si ellos ocupaban esa posición, pues tendrían problemas. Pilato le hace una pregunta interesante: ¿eres tú el rey de los judíos? Esto demuestra que ya Pilato había sido informado del cargo por sedición. Este fue un cargo grave porque ponía a Jesús en una connotación política, de manera que si se probaba que él había sido una persona, un líder revoltoso que había tratado de usurpar el poder del Imperio Romano, y la palabra rey pues estaba en contraposición con la palabra del emperador romano, pues por lo tanto era digno de ser juzgado a muerte. Sin embargo, en la investigación que hace Pilato, Jesús no responde a esta pregunta. Y cuando Pilato le hace la pregunta, simplemente Jesús le dice: tú lo has dicho. O sea, no es cuestión de que yo lo diga, eres tú el que lo estás diciendo. Es interesante que en muchas oportunidades Jesús evadió responder ciertas preguntas, y es una lección para nosotros, porque a veces pensamos que tenemos que decir siempre la verdad. Y muchas veces por decir la verdad adelantamos acontecimientos y nos metemos en problemas. No decir la verdad, no contestar a una pregunta, mejor dicho, para anunciar una verdad, no necesariamente puede ser quizás lógica, puede ser táctica en un momento dado. La ironía radica en el hecho de que Jesús indudablemente es tanto el Mesías como el rey de los judíos. Sus condenas por blasfemia y también por sedición estaban totalmente equivocadas. Debió haber recibido en cambio homenaje y adoración, pero Jesús aún actúa como rey. A pesar de todo, él actúa como rey. Por lo tanto, la respuesta que le da a Pilato, tú lo dices, aunque es evasiva, no rechaza en ningún sentido el título ni lo confirma. Ahora bien, dice que en el día de la fiesta, pues se le soltaba un preso.
cualquiera que ellos pidiesen. Y Pilato vio en esto una forma de resolver el problema. Se dice que había uno que se llamaba Barrabás. Este sí había sido metido preso porque era un sedicioso, un revoltoso. Y estaba preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia les había entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Veamos este punto, muy interesante, ¿no? Pilato sabía perfectamente cuál era el motivo por el cual los judíos habían entregado a Jesús. Él no estaba confundido, no estaba equivocado. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Si Pilato hubiera quedado confundido, si Pilato no hubiera estado seguro, tendría menos culpa. Pero en este caso, Pilato sabía exactamente a lo que se estaba atreviendo a hacer. Sabía en el hueco que se estaba metiendo, en el problema que se estaba metiendo. Por lo tanto, Pilato simplemente trató de buscar una solución pacífica. Dígame a quién quiere que lo suelte. Pensó de que iban a pedir que le soltara a Jesús porque Barrabás era bien peligroso. Sin embargo, los judíos, inmediatamente, los principales sacerdotes, los líderes religiosos, incitaron a la multitud para que pidieran a Barrabás. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, indudablemente Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar sus puestos y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. ¿Qué lecciones podemos obtener de este momento específico en la vida de Jesús? Bueno, número uno, no siempre tenemos que decir la verdad. Hay momentos en que no debemos hacerlo para no crearnos un problema. No decir la verdad no es mentira. Hay algunos que piensan que si no digo la verdad, pues entonces estoy mintiendo. No necesariamente es eso. Tú mientes cuando tú dices algo contrario a lo que es la verdad. Y veamos el caso de Jesús. Eso es una prueba de ello. Así que en muchas oportunidades no es prudente decir una verdad porque puede crear un problema mayor. En segundo lugar, la actitud de Pilato pues nos revela un problema serio. El problema es que sencillamente nosotros tenemos que obrar de acuerdo a nuestra conciencia, no de acuerdo a las presiones exteriores, foráneas, que ejerzan sobre nosotros. No debemos siempre obrar conforme a nuestra conciencia. Si Pilato hubiera obrado conforme a su conciencia, bueno, Jesús hubiera muerto de otra manera, pero no por causa del gobernador romano, y él hubiera librado la sangre de Jesús de sí mismo. Pero actuó débil, actuó pusilánime, sencillamente él temió por su cargo, temió por sus honores. No lo menciona Marcos, pero los judíos le dijeron, si no lo condenas, si no lo crucificas, no eres amigo de César. Y él pues tembló ante esa posibilidad de que ellos lo acusaron delante del César que no había cumplido con su deber. Por tal razón, Pilato débilmente, cobardemente, finalmente condena a Jesús. Ahora, ¿qué hicieron los soldados una vez que Jesús fue entregado a ellos por Pilato? ¿Y cuál es la relevancia de esto? Dice que entonces los soldados la llevaron dentro del atrio. Allá afuera, Pilato sencillamente le echó la culpa a los judíos. Ustedes son culpables de esto, yo me lavo las manos. Y se lavó las manos en una fuente como que no había cometido ningún delito. Pero por mucho que te laves con lejía y con todo jabón que tú puedes encontrar, el más potente detergente, tu pecado prevalece. Esa es la verdad. Así que el agua no funcionó en este caso, ¿bien? Pero bueno, llevan a Jesús adentro del atrio, o sea, el pretorio, y convocaron toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Entendamos, queridos, que la redacción
aunque sea muy buena, es fría. Es fría en el sentido de que nosotros simplemente leemos la parte teórica del asunto, pero no estuvimos metidos allí para saber exactamente lo terrible que fue la agonía de Jesús ante esos castigos. Tengan entendido que para castigar a un preso, el imperio romano era despiadado, era cruel. Le quitaban sus ropas, lo encadenaban y ellos usaban un látigo que se bifurcaba o triplicaba o cuadruplicaba, no sé en cuántos latiguitos más. Al final de cada uno de ellos había bolitas de metal con pinchitos, había huesos, había de todo tipo de cosas que ellos ponían para que cuando fueran latigados los presos, ellos sintieran un dolor horrible porque aquellas púas, aquellos pinchos, aquellos huesos entraban en las carnes y la desgarraban totalmente. Era terrible, era terrible este tipo de castigo que infligían a los que habían sido condenados a muerte. Y después no solamente hicieron eso, después que hicieron la burla que hicieron, le pusieron ese manto, le pusieron una corona de espinas, le dieron con una caña en la cabeza, de manera que las espinas se le clavaban en las sienes y la sangre rodaba por la barba de Jesús, salía borbotones de sus sienes. Esto realmente provocó un terrible dolor anticipado a la cruz al Hijo de Dios. Jesús había estado durante todo aquel tiempo de la cena que tuvo con sus discípulos sin tomar agua, sin comer alimento, así que estaba totalmente agotado por la presión de tener toda una noche de juicio en que no pudo descansar, así que sus fuerzas estaban agotadas totalmente. Esta ironía que vemos así, esta escena irónica, realmente nos impacta, nos impresiona porque en realidad Jesús era rey. Y la burla de los soldados, pues así lo proclamaron, ¿no? La acción de ellos era una parodia del saludo que daban al emperador romano con las palabras, salve César, emperador, así decían también a Jesús. Por lo tanto, se trata de una implícita comparación con el emperador. Ahora bien, las acciones de los soldados, como parte de su burla a Jesús, incluyeron entonces golpear su cabeza con una caña, con esta caña, escupirlo, postrarse delante de él, simulando homenaje. Todo era simplemente una pantomima, todo simplemente era una burla total, era un bullying, como se dice hoy en día también. Y Jesús sufrió todo aquello sin pronunciar una sola palabra. Y claro está, una vez que se cansaron ya de hacer de Jesús todo lo que quisieron hacer, satisfacieron en él todos sus deseos morbosos de castigo, de criminalidad, despiadada hacia Jesús. Dice que entonces cargaron sobre él una cruz, que ya él no podía con esa cruz, finalmente para llevarlo al lugar de la crucifixión. Pero piensa por un momento en cuánta ironía hay aquí, en el hecho de que se postraron ante Jesús, le rindieron homenaje como un rey, sin percibir en realidad de que Jesús era rey. Y no solamente era rey de los judíos, era rey también de ellos. Y no se dieron cuenta realmente de lo que estaban haciendo. Creo que por esa razón es que Jesús también allá, cuando ya lo estaban clavando, pronunció las palabras en una oración al Padre pidiendo perdón por todos aquellos que le habían maltratado porque en realidad no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? O sea, tenían hasta cierto punto menos culpa que lo que Pilato había hecho. Como quiera que sea, ellos como soldados tenían que cumplir la orden del gobernador. No sé por qué razón, indudablemente, tiene una persona que cuando cumple una orden como soldado, llegar al punto de ser despiadado al castigar a un preso inocente como lo era Jesús. Porque como quiera que sea, aquellos soldados probablemente habían visto a Jesús en más de una oportunidad, habían escuchado acerca de él, habían escuchado acerca de sus milagros. Si bien es cierto, no conocían profundamente las enseñanzas de Jesús, por lo menos debidamente explicado, ellos podían haber conocido mucho acerca de la obra que Jesús había hecho y nada tenía que ver con una sedición política. Así que lo recargan la cruz y dice que como Jesús no podía con aquella cruz, le obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, que era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Simón de Sirene pues se ha convertido en un símbolo de todos aquellos que también llevamos nuestras propias cruces
en honor a Jesús. Y fue un honor para Simón cargar con esa cruz. Alejandro y Rufo fueron posteriormente discípulos de Cristo y también contribuyeron durante el tiempo de sus vidas a predicar el Evangelio. Dice que le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, que era un compuesto de drogas para tratar de aliviar los dolores, mas él no lo tomó. Él quería tener su mente clara en aquellos momentos. Y cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa decía el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Es este punto del relato en que la pasión llega prácticamente a su clima. Jesús es una víctima más de una gran tragedia, como las tragedias que ha habido muchas veces en este mundo, que mucha gente muere por causas justas. Pero en este caso estaba muriendo Jesús por la causa más justa de todas, que era la salvación de la raza humana, que había sido subyugada por el poder de Satanás. Con la muerte de Jesús se estaba destronando a Satanás y se le estaba sentenciando a muerte. Los clavos utilizados para fijar a una persona en la cruz eran realmente, esto era horrible porque eran clavos grandes que atravesaban las muñecas, esa parte de las muñecas que está debajo de la palma de la mano, donde no hay vasos sanguíneos importantes. Pero realmente esto producía terribles dolores porque había un nervio, el nervio medio, mediano, que se encuentra ubicado a lo largo del antebrazo. Y este nervio, cuando los clavos entraron, fue aplastado por los clavos, provocando así un dolor increíble, insoportable para Jesús. Aparte de eso, la respiración del que había sido crucificado se hacía dificultosa. Para conseguir una buena bocanada de aire, los crucificados tenían que empujar su cuerpo hacia adelante, usando como apoyo los pies que estaban clavados indudablemente y flexionando los brazos. Y esto pues también provocaba un dolor atroz, un dolor increíble. La asfixia por agotamiento era una de las causas fundamentales de muerte de aquellos que habían sido crucificados. Entonces, para colmo de males, aparte de todo lo que Jesús estaba padeciendo en aquel momento, los que pasaban por allí le injuriaban. Y dice que meneaba la cabeza cumpliendo la profecía. Va, tú que derribas el templo de Dios y entre ellas lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también dice que los principales sacerdotes, escarneciendo a Jesús, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se salva o no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Sabemos que dos ladrones fueron crucificados con Cristo en la cruz, pero uno de ellos se arrepintió, aceptó a Jesús como su Salvador y recibió de parte de Jesús la promesa de que cuando él regresara estaría con él en el paraíso. Jesús fue víctima de burlas, de humillaciones tremendas durante su crucifixión. El evangelista Marcos se caracteriza por un motivo o tema teológico de revelación secreto, según el cual Jesús pide a las personas que guarden silencio acerca de quién es Él. Pero ahí en esos momentos ya no hay más silencio que hacer. Inclusive le pusieron un título encima de su cabeza, en el tronco fundamental de la cruz, el principal, donde pusieron ahí en tres idiomas, en griego, en arameo y en hebreo, Jesús era el Rey de los judíos. Este elemento cambia la cruz. Jesús no puede ser ocultado más. Y esto es una ironía también, porque los líderes religiosos que utilizan estos títulos para burlarse de Jesús, probablemente no se están dando cuenta de que realmente Jesús era rey, era el rey de los judíos al que estaban crucificando y se estaban condenando a sí mismos estos hombres. Una de sus declaraciones de burla se destaca. Ellos dicen, a otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Y esto no es realidad. Jesús no vino a salvarse. Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Jesús vino a salvar a los demás. Y en estos momentos, esto se convierte también en algo irónico. Admiten que Él es el Salvador, admiten que Él vino a salvar a los demás, admiten que su vida fue dedicada plenamente a la salvación y que para poder
sellar finalmente su ministerio, muere en la cruz. Sin embargo, ellos no entendían lo que estaba pasando en aquellos momentos. No, por lo menos no querían darse cuenta de eso. Ahora bien, ¿cuáles son las únicas palabras que Jesús pronuncia en la cruz que aparecen en Marcos? No quiere decir que fueron las únicas, pero son las que registra Marcos. Y la otra pregunta es, ¿qué significa en última instancia la muerte de Cristo para todos nosotros? El relato nos dice que cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndolo en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, expiró. Bueno, en aquel momento una oscuridad sobrenatural descendió sobre el Calvario que duró aproximadamente desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Fue la hora novena. Y cuando llega la hora sexta, o sea, la hora del mediodía, dice la escritura, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde. Estas palabras que Cristo pronuncia en la cruz cuando clama a Dios y le pregunta por qué lo ha abandonado, indudablemente es lo que se conoce con el nombre del grito del desamparo. Son palabras muy importantes en el contexto del drama del Calvario. Jesús había cargado con el pecado de todos nosotros. Y cuando uno tiene pecado, pues la presencia de Dios se aleja. Lo único que hace que la presencia de Dios pueda regresar es que entremos en armonía con el Señor. Como dice en el libro de Job, amístate hoy con Dios, amístate con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Entonces el pecado hizo separación momentánea entre el Padre y el Hijo. Jesús notó, imagínense, había estado durante 33 años en unidad con su Padre. Nada de lo que Jesús hacía lo hacía por sí solo, sino simplemente en concordancia con su Padre. Él decía que el Hijo no puede hacer nada sino lo que va a hacer al Padre. De manera que Jesús siempre actuó en perfecta armonía con el plan de Dios. Las obras que Jesús hacía eran aprobadas por su Padre. Un ejemplo también para todos nosotros. Pero en aquel momento el pecado lo hizo sentir separado de Dios y por eso humanamente clama esto. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado igual? Que quizás en un momento difícil para nuestras vidas, en que estamos atravesando por una prueba muy grande, tal vez las lágrimas, el dolor nos impidan ver a Dios y creemos que Dios nos ha abandonado. Pero queridos, Dios nunca nos abandona. Ahí detrás de la nube, de las tinieblas que ocultaban el Calvario, el Padre estaba presente al lado de su Hijo y estaba sufriendo también por lo que su Hijo estaba sufriendo. Hay una interesante escena en la película de Mel Gibson, que conocemos como The Passion o La Pasión, donde cuando Jesús muere en la cruz se ve como una lágrima que desciende del cielo y cae en la tierra. No sé si ustedes han visto esa escena, pero es muy impresionante, muy elocuente, porque yo realmente sí creo que Dios lloró en esos momentos. El Padre lloró cuando su Hijo moría en la cruz del Calvario. Y son sentimientos encontrados, ¿no? Es como un agridulce sentimiento. Por una parte, quizás la alegría, el gozo de la salvación obtenida finalmente, de la derrota de Satanás con la muerte de Cristo. Pero la otra es el dolor de tanto que sufrió Jesús por alcanzar nuestra salvación. Francamente le digo, cuando yo medito en estas cosas, me siento, me siento que no soy nada, me siento que no merezco nada, porque es tanto el amor que Jesús desplegó por mí y tanta es la prueba, tan grande es la prueba de ese amor, que no sé ni cómo voy a corresponder a eso. Realmente es algo increíble que no puedo de alguna forma tal vez tratar de racionalizar en mi mente. No sé si a ti te pasa igual. Ahora leo esta declaración que dice que sobre Cristo como sustituto y garante de nosotros fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor para que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llena de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre.
Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que carga sobre sí, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Indudablemente lo que sufrió Cristo por ti y por mí no puede comprenderse. Y en la eternidad, cuando estemos con Jesús, será el Señor mismo el que aprovechará todo el tiempo de la eternidad, que es demasiado decir, para explicarnos ese amor, para detallarnos exactamente cuánto costó nuestra salvación. Si no te quieres perder esa historia, yo no la quiero perder por nada. Lo único que tienes que hacer, número uno, aceptar a Jesús como tu Salvador personal. Aceptar el sacrificio de Cristo por ti. Ese sacrificio que realizó durante su vida, ministerio, y después los horrores de los castigos despiadados, la muerte en la cruz, para salvarte, para redimirte. Vale la pena aceptar eso. No tienes que hacer nada para salvarte, solamente aceptar a Jesús. Él va a hacer el resto por ti. Así que mi llamado en estos momentos, abre tu corazón a Jesús. Prepara el camino para que puedas estar también con Jesús en la eternidad y puedas escuchar de él esta maravillosa historia que te digo te va a asombrar. Será algo extraordinario. Ahora, ¿cuál es la relevancia en estos momentos de la intervención de alguien que aparece en el escenario? Jesús muere, expira en la cruz e inmediatamente aparece alguien que no se menciona en ningún lugar salvo aquí. Su nombre es José de Arimatea, especialmente en vista de que los discípulos de Jesús habían salido corriendo cada uno para su casa y se habían perdido. Y ahora aparece José de Arimatea. No sabíamos nada de él, dónde estaba metido, qué es lo que había hecho, quién era, tenía familia, no tenía familia. ¿Por qué aparece José de Arimatea? Bueno, vamos a ver por qué lo dice. Dice que entonces cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, entiéndase sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, o sea que el miembro del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, y vino y entró osadamente a Pilato. La palabra osadamente, que es un adverbio que califica a entrar, entró osadamente, nos califica cómo entró él. Entró como Pedro por su casa, no anduvo con ningún tipo de miramientos ni protocolos, entró, parece que gozaba de la amistad de Pilato, no sé, entra Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprende de que ya hubiera muerto y haciendo venir al centurión le pregunta si ya estaba muerto. Me imagino que este fue el centurión que finalmente cuando Cristo expira en la cruz declara verdaderamente este era hijo de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de un centurión que está impactado por la muerte de Jesús. Y entonces el centurión le dice que sí. Por lo tanto, Pilato le da el cuerpo a José y compra una sábana y quitándolo lo envuelve en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Solamente la gente que tenía dinero podía tener estos tipos de sepulcros. Este sepulcro era de José de Arimatea. Y allí puso al Señor. Era un lugar donde tú podías entrar, caminar por ese lugar como un pequeño apartamento o cuarto donde tú podías entrar y en un lugar allí pusieron el cuerpo de Cristo a la entrada, pusieron una piedra grande para tapar el sepulcro. Y nos dicen que allí se encontraba entonces María Magdalena, la hermana de Marta y de Lázaro, y también María, madre de José, quien miraban poniendo a Jesús en la tumba. Ahora bien, vamos a hablar un poquitico de José de Arimatea. Por lo que se ve, era un discípulo secreto, un discípulo a escondidas, como Nicodemo, por ejemplo, que miraban a Jesús, seguían de cerca a Jesús, pero no se declaraban abiertamente a favor de Jesús. Pero al morir Jesús, finalmente se acabaron todos los secretos y cada cual asumió la posición que debía asumir de acuerdo a la profecía. Jesús fue contado entre los impíos en su muerte, pero con los ricos, según la profecía, en su sepultura. Y así se cumplió exactamente. Así que las profecías pueden ayudarnos a entender que Cristo realmente vino la primera vez, el Mesías vino, y también las profecías confirman nuestra fe de que Cristo vendrá por segunda vez.
Fíjate qué fácil nos ayuda a entender la profecía, la relevancia que tiene Jesús para cada uno de nosotros. Un detalle histórico de extrema importancia aquí es la verificación de la muerte de Cristo. Varios testificaron de la muerte de Jesús. José de Arimatea lo testificó. Pilato también lo testificó de que Jesús había muerto. El centurión también lo confirmó, de manera que aquí tenemos tres testigos de que Jesús realmente estaba muerto. No es que sufrió una catalepsia ni ningún otro tipo de enfermedad y que después se levantó. No, Jesús estaba muerto. Aparte de eso, cuando Jesús expira, lo atraviesan con una lanza por el costado. Si no hubiera estado muerto, ahí hubiera muerto ya de todas maneras, ¿no? Pero además de estos, el escritor del Evangelio, Marcos, menciona que otras dos mujeres vieron el lugar. Ahí estaba María Magdalena, estaba la madre de Jacobo. Por lo tanto, ellas vieron que Jesús estaba muerto y que fue puesto precisamente allí. ¿Por qué la referencia a estas mujeres? Bueno, ellas verán con sus propios ojos la tumba vacía y por lo tanto serán importantes testigos también de la resurrección de Jesús. Porque Jesús, cuando resucita, María Magdalena fue la primera que llegó a aquel lugar y fue notificada del milagro que había ocurrido y ella salió corriendo, la primera misionera en declarar la resurrección de Cristo a los discípulos que habían quedado allá atrás. Al meditar realmente en lo que costó nuestra salvación, al meditar en el gran sacrificio de Cristo, realmente quedamos impactados. Yo quedo subyugado ante todos estos eventos y aunque los haya repasado una y mil veces, siempre que vuelvo otra vez a retomar los últimos momentos de la vida de Jesús, no puedo negar que me estremezco y que me impresiona. He derramado lágrimas cuando pienso en lo que Cristo sufrió por mí. Me siento inmerecedor de su gracia, de su amor por mí. No creo que realmente lo merezca. Soy un ingrato, soy un pecador. Sin embargo, a pesar de eso, el Señor se sacrificó hasta lo sumo. Descendió hasta los santos de lo más terrible del pecado, a una muerte ignominiosa, la muerte de cruz, que es la muerte más terrible que un ser humano pudiera padecer. Algunos se preguntan por qué Cristo no murió de otra manera, por qué no escogió una manera más suave. No, el pecado tenía que mostrar exactamente lo que es. La muerte de Cristo en la cruz demuestra que el pecado es aborrecible para Dios y que indudablemente es algo que afecta a toda la humanidad. Y que para morir de esa forma también es la única manera que Dios tuvo para mostrarnos que por encima de ese pecado, por encima de los errores que cometamos, el amor de Él es inconmensurable. El amor y su gracia infinita, su perdón es inestimable. Y que toda vez que podamos venir a Él arrepentidos, el Señor nos va a abrazar, nos va a apretar contra sus pechos y nos va a declarar totalmente perdonados y justos. Dios te bendiga y que Dios sea contigo y que esta meditación que hemos tenido en el estudio de esta lección sea de bendición para tu vida. Nos vemos la próxima.